pueda traer a nuestras vidas fuerza espiritual. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras vivimos en este mundo, tenemos que entender ciertas cosas. Uno, es que nosotros somos seres espirituales. Cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea a su imagen y semejanza. O sea, no hay manera de escapar de esto. Somos seres espirituales. Eso es algo que lo tienen que aceptar el mundo entero. ¿Por qué? Porque así lo dice. No hay manera de poder decir, es que soy ateo, soy escéptico, soy de otra religión. No importa, sigue siendo un ser espiritual. Eso es algo establecido, porque así Dios nos creó. ¿Qué quiere decir esto que yo soy un ser espiritual? Que no solamente fui creado para buscar las cosas materiales, sino que también fui creado para poder estar conectado con un mundo espiritual. Les comentaba que hace poco habían entrevistado o han hecho una entrevista al hombre más inteligente del mundo, ¿ya? Albert Einstein tenía una coeficiencia intelectual aproximadamente de 120. Un hombre muy inteligente, Albert Einstein. Isaac Newton también tenía una coeficiencia intelectual más o menos de 150. Esos son los niveles más altos de la coeficiencia intelectual, ¿ya? ¿Saben ustedes cuál es la coeficiencia intelectual de este hombre que le estoy hablando? 200. 200 es su coeficiencia intelectual. Y el que le entrevista le hace esta pregunta, le dice, ¿qué recomiendas o qué le puedes decir tú a un joven que dice qué debo hacer en la vida? ¿Ya? Y claro, esto viene del hombre más inteligente del mundo. ¿Saben lo que dice este hombre? Dice, le digo a ese joven que busque de todo corazón a Dios. Este hombre inteligente no es cristiano, es decir, no es que él sea un congregante de una iglesia actualmente, pero sí sabe esto, que somos seres espirituales. Miren, al entender esto quiere decir que la Biblia dice cosas ciertas que tienen mucho que ver con nosotros. Si somos seres espirituales, quiere decir que también hay un dolor espiritual, así como tenemos dolores físicos. Ahora, en este mundo vamos a atravesar conflictos, problemas, situaciones con la familia, de la salud, economía, tantas cosas que pueden pasar. A todo eso le llamamos los problemas que vienen en el día a día. Pero todos estos problemas que vienen en el día a día son solamente causa de un problema de raíz. Por ejemplo, a los hermanos que tienen algún auto, alguna vez saben lo que es la mecánica de un auto. Si de repente uno ve que el auto empieza a tambalear o no quiere avanzar bien, no dice, están mal las llantas, sino que va a buscar el origen del problema. Y puede ser que el origen del problema sea las bujías, puede ser que de repente de los 4 cilindros que tiene, uno no está trabajando, etc. Hay muchas cosas. Pero hasta que no des con el problema de raíz, no vas a solucionar el verdadero problema de ese carro. Puede ser que muchos problemas alrededor están que se levantan, pero si no doy solución al problema de raíz, no importa que todos los demás problemas empiece a solucionarlo, si no soluciona el problema de raíz, no se va a solucionar absolutamente nada. Es que tengo tantos conflictos en mi familia, tantos conflictos en mi economía, tantos conflictos aquí y por allá. Es cierto, sucede esto, pero entonces, ¿qué tengo que buscar? La solución al problema de raíz. Si tengo un árbol que saca frutos de manzana, por ejemplo, tengo un árbol de manzanas. Yo digo, ya no quiero más manzanas, ahora quiero naranjas. Vuelva a salir más manzanas. ¿Soluciona ese problema? No soluciona el problema. Si quiero naranjas, ¿qué tengo que hacer? Sacar de raíz ese árbol de manzana y plantar un árbol de naranjas. Lo mismo es con los problemas. Tantos problemas surgen en mi familia, en mi negocio, con mis hijos, con mi esposo. Todos estos problemas empiezan a surgir y trato de solucionar uno y se apaga un problema. Trato de solucionar otro y se apaga, pero vuelta, otro más grande todavía se levanta. ¿Por qué? Porque no he solucionado todavía el problema de raíz.
allí es cuando Cristo llega a ser relevante a nuestras vidas. Porque si vemos todo lo que Jesús hizo, por cierto, Jesús es un personaje histórico. ¿Ah? Él existió, caminó en esta tierra. Todo lo que Él hizo, tengo que estudiarlo, verlo y entender. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para dar solución a este problema de raíz. ¿Y cuál era el problema de raíz? Lo que me separa de Dios, llamado el pecado. Si uno ve por qué Jesús tuvo que nacer, por qué Jesús tuvo que vivir, morir en una cruz, es porque tenía que dar solución a este problema, el problema del pecado. Este es el problema original. Y no solamente estoy hablando del pecado de consecuencia, por ejemplo. Mentir es un pecado, sí. Ahora, ¿quién no ha mentido acá en un momento de su vida? Todos nosotros hemos mentido. Todos. Por ejemplo, robar es un pecado, claro que es un pecado. Pero en un momento, ¿quién no ha robado en su vida? Así haya sido un pequeño chicle que uno haya agarrado cuando estaba de niño. ¿Quién no ha hecho eso? Casi todos nosotros. Pero no estaba hablando solamente del problema de consecuencia, sino el problema del pecado original. En Génesis 3 sale el problema del pecado original. Viene el diablo, empieza a engañar a Adán y Eva. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Son engañados y comen del fruto del conocimiento del bien y del mal. Desde ese momento cae allí una separación entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan lo que le dije? Que somos seres espirituales. ¿Dónde viven felices los peces? En el agua. ¿Dónde tienen vida los árboles? Pregunta es, a ver, mientras voy cambiando la fila de eso. ¿Dónde es que somos felices los seres humanos? ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Eso se llama el orden de la creación. Un segundito. Tengo la mano preparado. Muy bien. Estamos de vuelta. Las aves en el aire, los peces en el agua. ¿Y el ser humano dónde está feliz? Con Dios. Pero entonces, ¿por qué no tengo felicidad? Porque algo me está separando de Dios. ¿Qué es eso? El pecado. Por eso es que primero de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que me separaba de Dios, todas esas cosas que constantemente traían conflicto a mi vida, ¿quién da solución a eso? Cristo Jesús. Cuando me encuentro con Dios por medio de Cristo, realmente voy a encontrar la felicidad. Por eso hoy, hermanos, tenemos un mensaje importante para ustedes. Si esto es cierto, ahora que he sido rescatado, ahora que tengo fe en Cristo Jesús, ahora que creo que Jesús realmente es mi Señor y Salvador, ¿saben quién se va a oponer más a eso? El enemigo, el diablo. Por eso debo saber que tengo una armadura que Dios me ha dado. Dios salvó a los creyentes, preparó un camino para la victoria, pero es cierto, hermanos, todos los días vamos a tener una lucha. Y esta lucha es una lucha espiritual. Punto 1. ¿Cuál es el objeto de nuestra lucha? Es decir, ¿contra quién estamos nosotros luchando? Vamos ahora a Efesios capítulo 6. Acompáñenme por favor a sus Biblias. Si tienen sus Biblias a la mano, sea virtual o sea de manera física, tienen una Biblia física allí, o en sus celulares también. Efesios 6 del 11 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Hasta ahí un ratito. ¿Qué es lo que el diablo va a traer? Artimañas.
va a hacer maquinaciones para hacernos caer. ¿Ya? 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Nuestra lucha contra quién es? Contra las tinieblas. No es contra los seres humanos. Mi lucha no es pelearme con el hermano, con la hermana, no es pelearme con la gente de afuera. Mi lucha es ¿contra quién? Contra las tinieblas. Seguimos, versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Por qué tengo que estar armado? Porque va a llegar ¿qué? Un día malo. Les decía esto en el primer mensaje. A veces uno dice, yo no necesito tanto de Dios, no necesito tanto esto de orar, yo oro a mi propio tiempo, yo creo a mi manera. Está bien, se entiende este argumento. Yo sé lo que están queriendo decir. Están queriendo decir que yo tengo mi propia vida de fe. Se entiende esto. Sin embargo, déjenme decirles que cuando uno vive su vida de fe a su propia manera, ¿saben lo que va a venir un día? El día malo. Y cuando yo vivo mi vida de fe a mi manera y llega el día malo y me tumba por completo, no voy a saber cómo levantarme. ¿Por qué? Porque solamente aprendí a vivir a mi manera. Y recuerdan lo que les dije, que somos seres espirituales. Fuimos creados para estar ¿con quién? Con Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo es que tengo que vivir mi vida de fe? Aferrado a la palabra de Dios. Si yo vivo aferrado a mi manera, que a quién no le gustaría, ¿no? Vivir a su propia manera. Cuando yo vivo de esa manera, ¿saben lo que pasa? El problema de raíz, el pecado, no lo voy a poder solucionar. Por eso hoy la palabra de Dios en Efesios 6 me dice, el diablo tiene artimañas allí puestas. Definamos un poco lo que es artimañas. Él está pensando en cómo hacerte tumbar, cómo hacerte caer constantemente. ¿Por qué? Porque ya no le perteneces. Ahora le perteneces ¿a quién? A Cristo Jesús. Y lo que Él va a querer es dividir tu familia, dividir tu matrimonio, dividirte con tus hijos, dividir a la iglesia. Constantemente va a querer hacer eso. Nosotros estamos despiertos, pero ya más tarde a las 9, 10 de la noche tenemos sueño, tenemos que dormir. El diablo no duerme. Él constantemente está despierto pensando en cómo hacer caer a los hijos de Dios. Y la Biblia me dice de esta realidad tan clara. Mi lucha no es contra las personas. No es que yo tengo que estar peleando físicamente con la gente. Mi lucha es ¿contra quién? Contra las tinieblas. Hay tinieblas que están queriendo cegarnos. Miren, ¿tiene algo de malo ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? No tiene nada de malo eso. ¿Tiene algo de malo eso? No, no tiene nada de malo. Moralmente, ¿tiene algo de malo ir a la iglesia a escuchar la palabra? No tiene nada de malo. Pero entonces, ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque hay tinieblas que nos engañan para que no lo hagamos. Hay tinieblas que nos engañan para que no lo hagamos. A ver, otro ejemplo. Leer la Biblia. Un capítulo de la Biblia al día, ¿tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Más bien, tiene mucho de bueno en realidad. ¿No es cierto? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué muchos creyentes no lo hacen? ¿Saben por qué? Porque hay tinieblas que nos engañan para distraernos y alejarnos y hacernos pensar que esto es una creación e invención humana. Que esto realmente no es la palabra de Dios. Así es como el diablo usa sus artimañas para querer engañarnos y desviarnos. Y finalmente, ¿qué pasa? Empieza a levantarse desastres en el día a día. Miren, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor. Santiago 4, 4. Nuevo Testamento, Santiago 4, versículo 4. Dice: Oh gente adúltera,
¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es muy interesante esto. Póngase a pensar. Y esto va para todos nosotros. No estoy queriendo aquí señalar a nadie. Es algo que la Biblia nos manda a reflejar. Póngase a pensar. Si me dijeran y si me preguntaran, ¿eres más amigo de Dios o amigo del mundo? ¿Qué podríamos responder? No me respondan, solamente piensen en esto. ¿Eres más amigo de Dios o eres más amigo del mundo? Si soy amigo de Dios, quiere decir que paro con Dios, que paro interesado en las cosas de Dios, que estoy interesado en lo que Él quiere. Si soy amigo del mundo, quiere decir que paro más en las cosas del mundo, más interesado y más atento a las cosas del mundo. ¿Correcto? Eso es lo que hace un amigo, ¿no es cierto? ¿Qué hace un amigo con otro? Sale, se va a divertir, conversa, conoce sus cosas, sus secretos, etc. Es una amistad. ¿Amigo de quién soy? Es la pregunta. No me respondan, solamente es para que nosotros podamos pensar en esto. ¿Amigo de quién soy? ¿Soy más amigo del mundo o soy más amigo de Dios? Si soy más amigo del mundo, ¿qué me dice la palabra? Me he vuelto un enemigo de Dios. Y si soy más amigo de Dios, quiere decir que me convierto más en enemigo del mundo. Y entonces allí realmente llega nuestra respuesta, ¿no? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué constantemente me ataca la depresión? ¿Por qué constantemente me ataca esta ansiedad? Es que quizás soy más amigo del mundo y me he convertido en un enemigo de Dios. Digo quizás. ¿Pero por qué? Porque esto es algo que yo tengo que reflejar en mi día a día. Amén. Tengo que reflejar eso. Tengo que reflexionar. Tengo que yo decir, ¿es cierto esto lo que estoy diciendo? O sea, no es algo que estoy queriendo, como les digo, acusar. No estoy queriendo señalar el dedo a nadie, pero hay que pensar en esto. Vamos a otro texto bíblico. Vamos a Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. Retrocedan unos par de libros más y van a encontrar Gálatas. Gálatas 5:17. Dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿A qué se está hablando aquí? Está hablando en el espíritu con las cosas de la carne. ¿Ah? Las cosas de la carne se oponen a las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu se van a oponer a las cosas de la carne. De modo que no vamos a poder hacer lo que queremos, dice Pablo en Gálatas. Ahora, otro texto bíblico. Vamos a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Unas cuantas cartitas más adelante nada más. 1 de Pedro 5:8. Miren lo que dice Pablo aquí. Pedro. Miren lo que dice Pedro aquí. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Miren esas palabras. Su enemigo, el diablo, está haciendo rondas, está buscando. ¿Qué estás queriendo hacer? Está queriendo devorar. No dice simplemente asustar. No dice simplemente morder. Dice que nos quiere devorar, quiere destruir por completo el enemigo. ¿Y cómo va a lograr hacer eso? Haciéndonos creer las mentiras de las tinieblas, que Dios es mi enemigo, que la Biblia es mi enemigo, que la iglesia es mi enemigo y me constituye más como un amigo de las cosas del mundo. Y cuando me constituye más como un amigo del mundo, me vuelve enemigo ¿de quién? De Dios. Y obviamente que va a traer eso destrucción a mi vida. Va a traer destrucción a mi vida. No sé si me estoy dejando entender, hermanos.
Eso es muy importante en mi vida de fe. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No podemos escapar esto. Tengo que estar con Dios por medio de Cristo, porque así fui creado. ¿Y por qué siento tanta infelicidad? ¿Por qué siento tanta aflicción en mi vida? Es porque no estoy disfrutando de esto. Y por mucho que pueda buscar en las cosas del mundo, las cosas del mundo no me van a llenar. Las cosas del mundo son solamente momentáneas. Sí, traen placer, pero eso no dura. Lo único eterno es Cristo Jesús. ¿Cómo puedo contraatacar esto? Vamos a ver. ¿Cómo voy a poder contraatacar esto? Vamos a Romanos 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 2. Romanos 12, 2. Mira lo que dice Pablo aquí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. ¿Qué te dice? No te amoldes al mundo. O sea, el mundo nos moldea muchas veces. Por ejemplo, la manera en cómo hablan los jóvenes, ¿no? De generación va cambiando, ¿no? Ya la generación Z, la generación los millennials, de generación ya, a veces cuando escucho que hablan las pequeñas remanentes, no entiendo lo que dicen, ¿no? Dicen cringe, es que da cringe, dicen. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Y ahora lo sé, ¿no? Pero, claro, ellos no es que ellos tampoco lo usen a cada rato, pero al menos saben lo que están diciendo en su época, ¿no? ¿No es cierto, remanente? ¿Ah? Pero se dan cuenta que el mundo tiene un molde. O sea, es un molde que el mundo tiene. ¿Ustedes recuerdan cuando a Jesús lo toman para llevarlo a ser crucificado y sus discípulos se esconden, tienen miedo, pero de un momento lo ven a Pedro, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿pero tú no andabas con él? ¿Cómo se dieron cuenta que Pedro andaba con Jesús? ¿Recuerdan? Es que tú hablas como él. O sea, Pedro tenía el molde de ¿quién? El molde de Jesús. No sé si me dejo entender. El mundo tiene un molde, el evangelio tiene un molde. Si yo tengo que ser amoldeado ¿por quién? Por Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. No se amolden al mundo. Más bien, dicen, sea transformado ¿qué? Su mente sea transformado. Constantemente transformen su mente. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que vengo a escuchar la palabra de Dios, que no me aferre a lo que yo ya sé, a lo que yo entiendo. No. Cada vez que escucho la palabra de Dios, que sea como un alimento nuevo para mí, para que de esa manera mi mente empiece a ser renovada en Cristo Jesús. Que no me aferre a lo que yo ya sé, ya entiendo, ya conozco. No, esto tiene que ser algo nuevo para mí. Mi mente tiene que ser transformada el día de hoy por la palabra de Dios. Amén. Así que dile a tu hermano que está al lado, dile, hay que transformar nuestra mente. Dile, hay que renovar, transformar nuestra mente. ¿Cómo? Tal como dice Gálatas 5:16. Tengo que caminar según el Espíritu Santo. Y ahora acompáñame a Santiago 4:7. Santiago 4, versículo 7. Miren lo que dice Santiago. Santiago fue el hermano menor del Señor Jesús. ¿Sí? Obviamente el Señor Jesús nace cuando María era virgen, pero luego que el Señor Jesús nace, María tuvo hijos. Y Santiago fue uno de ellos. Ahora, no sé si ustedes tienen hermanos, pero uno conoce a sus hermanos, ¿no es cierto? Conoce todas sus debilidades, ¿no es cierto? Porque los ha conocido desde pequeños, ya saben por qué pie puede el hermano cojear, por decirlo así, ¿no? Lo conoce. Santiago, para que llegue
a reconocer que Jesús es su Señor, su dueño, su Dios, es porque Santiago sabía, aunque vio a Jesús, incluso cuando él era muy pequeño, sabía que Jesús era perfecto, es perfecto. Porque si Santiago hubiera dicho, yo conozco, él es mi hermano, lo conozco, yo sé cuándo se ha portado mal, cuándo le ha contestado a mi mamá, él hubiera dicho rápidamente eso, pero no hay nada de eso registrado. Llega a reconocer que Jesús es Dios. Y esto es lo que Santiago dice. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. A ver, vamos a nuestras Biblias. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Gloria al Señor. No dice que esto sea fácil. No dice que esto sea algo, pan comido. Dice, resiste al diablo. ¿Saben lo que es resistir? Es que tienes que poner fuerza. Es como que si yo quiero empujar a alguien, no se va a dejar empujar simplemente. ¿Qué va a hacer? Va a ser resistencia. Santiago está diciendo esto. Resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Él va a huir de ti. Pero ¿cómo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios. Nuevamente, el principio de la creación. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Si estoy conectado con Cristo, si estoy siendo amigo de Dios, amigo de Cristo, si estoy restaurando el culto de mi vida, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo palabra, estoy siendo alimentado por la palabra de Dios, eso es someterme ¿a quién? A Dios. Pero si constantemente me someto al mundo porque el mundo me dice tienes que hacer dinero, tienes que tener éxito, tienes que tener fama, tienes que tener todo lo que tú quieres, me estoy sometiendo al enemigo de Dios. Y yo mismo me convierto en enemigo de Dios. Y por eso es que viene a mi vida aflicción. Como cristianos tenemos que entender, yo no fui creado para ser sometido por el mundo, fui creado para conquistar el mundo. El versículo 28, si ustedes leen después, Génesis 1:28, y nos bendijo Dios y dijo, fructificar y llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorea sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Fuimos creados con esta bendición de conquistar, pero ¿qué está haciendo el ser humano en estos tiempos? Porque no comprende los principios espirituales, es dominado por el mundo. Y por eso es que viene aflicción. ¿Cómo vamos a contraatacar esto? Renovando nuestro entendimiento, caminando en el Espíritu y sometiéndonos ¿a quién? A Dios. Y Dios sabe muy bien esto, por eso es que nos da una armadura. Ahora vamos a Efesios. Y aquí ya nos quedamos en Efesios. Efesios 6. Vamos a continuar leyendo lo que hemos estado viendo. Efesios 6. Miren, hay la armadura que Dios nos ha dado. Si yo les doy una armadura a ustedes, ¿es por qué? Porque viene guerra. ¿No es cierto? Si no hubiera guerra, no hay razón de tener una armadura. Si yo te doy una armadura, es porque vas a tener que luchar. Y Dios nos da esta armadura. ¿Por qué? Porque sabe que hay una lucha espiritual. Ojo, entonces mejor no recibo la armadura porque no quiero luchar. Hay lucha quieras o no. Hay guerra espiritual quieras o no. La pregunta es, ¿estás armado o estás desarmado? Esa es la pregunta. Porque así, querramos o no, va a haber guerra espiritual. Así lo querramos aceptar o no, va a haber guerra espiritual. La pregunta es, ¿estoy armado o estoy desarmado? Esa es la cuestión. Y aquí lo que Dios me está queriendo dar es una armadura. Y miren, en esta armadura hay armas de defensa. ¿Cómo entonces me armo con esta armadura? Miren, el versículo 14 al 16, ¿sí? Efesios 6 del 14 al 16. Hemos estado leyendo hasta el 13, vamos al 14 ahora. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Yelmo, ¿qué refleja eso? Mi salvación. Conocer la seguridad de mi salvación. Hermanos, no sé si a ustedes les emociona entender que son salvos. A mí me emociona eso. Es decir, cada vez que yo empiezo a reflejar, wow, Señor, de lo que me has rescatado. Estaba destinado al infierno, estaba destinado a destrucción, pero por medio de Cristo Jesús me has rescatado, me has perdonado, me has limpiado, me has restaurado, me has dado salvación y me llamas hijo. Eso en mi corazón empieza a palpitar. Porque no solamente es algo que lo entiendo. Luego dice coraza de justicia. Y no sé si ustedes ven esto, pero recuerdo hace tiempo atrás, cuando venían estos grupos hasta el día de hoy también pasa esto, ¿no? Pero cuando ves a los jóvenes ir a un concierto, ¿qué es lo que ves en ese concierto? Yo veo emoción, porque están emocionados de ver a su artista favorito. ¿No es cierto? Se emocionan, se alegran, se lloran, hasta se desmayan. ¿No? Todo eso viene del corazón. Ahora, cuando les pregunto a la iglesia, y no me tomen a mal, no estoy señalando aquí tampoco a nadie, ¿eh? Pero ¿cuán emocionados estamos cuando pensamos en las cosas de Dios? O sea, ¿cuánto me emociono yo si me dicen, hoy me toca, por ejemplo, es un ejemplo nada más, me toca hoy de repente tocar un instrumento para Dios? ¿Eso me emociona o no me emociona? Si me dicen de repente me toca hacer la oración central, me pongo nervioso, pero a la par también estoy alegre. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo para Dios, ¿no es cierto? O me toca hacer la presidencia o algo, hacer un ujier en la iglesia, algo voy a hacer para Dios. Eso me emociona. ¿Por qué? Porque sé que lo estoy haciendo para el Rey de Reyes. Si lo estuviéramos haciendo para el mundo, ¿nos emocionaba? Sí, antes nos emocionaba porque para nosotros éramos amigos del mundo antes. En el caso mío, les comentaba, a mí me gustaba mucho el rock, tenía mi banda de rock y íbamos a tocadas de madrugada. Algunos han visto hasta fotos de cuando tenía un pelo largo y todo esto. Y lo hacía y me quedaba de madrugada. Un día me tocó ir desde Huaral hasta Lima, Barranco, y no había bus. Nos tocó quedarnos despiertos toda la madrugada y normal con todo esto. Y lo hacía con una devoción incorrecta. Ahora que me toca ser pastor y lo hago las cosas para Dios, me emociona más todavía porque sé que lo estoy haciendo para mi Señor, para mi Creador, para aquel a quien le pertenezco, a Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos que restaurar siempre. Los días domingo, los días que hay culto, los días que me toque hacer algo para Dios, eso tiene que a mí emocionarme. Coraza de justicia. Hermanos, ¿qué pasa si se ponen un pantalón suelto y no tienen correa? ¿Ah? Se cae el pantalón, ¿no es cierto? Cuando habla de cinturón, ¿de qué es lo que realmente está hablando? Está hablando de que nosotros podamos permanecer firmes. Que no estemos constantemente tambaleando, sino que podamos tener firmeza. Esa es mi armadura. Cuando habla de calzados, cuando ustedes salen, si ustedes fueran a salir descalzos, ¿cómo llegarían nuestros pies a casa? Y nos tocaría caminar 10 kilómetros. Llegarían lastimados nuestros pies, cortados posiblemente. Pero aquí Pablo está diciendo, pónganse todo calzado del Evangelio. ¿Para qué? Para que podamos difundir el amor de Cristo Jesús a cada lugar que vayamos. Y luego dice, ¿va a haber ataques? Va a haber dardos de fuego que el enemigo va a querer lanzar contra ti, pero para eso, ¿qué tienes? Tienes un escudo. ¿Y cuál es mi escudo? La fe en Cristo Jesús. Que así, por mucho que el enemigo quiera atacarme, por mucho que el enemigo quiera decirme cosas, yo levanto mi escudo de fe. Y con eso voy a apagar todos esos dardos de fuego que el enemigo quiere meter en contra de mi familia.
Estos son los elementos de defensa. Porque el enemigo constantemente quiere atacar. Si quiere atacar mis pensamientos, yelmo de salvación. Quiere tocar mis emociones, coraza de justicia. Quiere hacerme verme caer, cinturón con firmeza. Quiere lastimar mis pasos que doy, calzado, para predicar el evangelio. Quiere enviar el dardo de fuego, levanto el escudo de la fe. O sea, no hay manera que el diablo me tumbe entonces. Luego también tenemos armas de ataque. A veces nos ven a los cristianos como mansitos así, que no podemos atacar. Ustedes vean, si ustedes leen la Biblia, ustedes van a ver la firmeza que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios siempre ha tenido. O sea, no con esto estoy diciendo que vamos a ir a hacer guerra, lucha, no. Pero ¿saben cuál es nuestra manera de ataque? Dice aquí. La palabra es mi espada. Quiero romper y cortar toda pobreza que viene en mi familia. Toma la palabra de Dios. Quiero romper toda maldición que siempre está queriendo atacar a mi familia. Toma la palabra de Dios. Esa es la espada que tenemos. Hay algo en mí que no está funcionando, hay algo en mí que no me deja tranquilo. Toma la palabra de Dios y vas a ver cómo empiezas a renovar tu mente. No lo digo esto porque me han contado, soy testigo y cada vez que alguien viene con alguna situación, mis amistades, hermanos en la fe, les recomiendo, ¿saben qué? Lean Salmos, lean Proverbios, lean la vida de Jesús y empiezan a leer, empiezan a tomar un tiempo de devoción delante de Dios y cómo se restauran rápidamente. Porque va a pasar, así es la palabra de Dios. Pero cuando eso pase, no sean ingratos. Recuérdense de su Creador siempre. No fue por mi fuerza, fue por medio de la palabra de Dios. Y luego Pablo dice una cosa muy importante. ¿Saben cuál es nuestra manera en cómo nosotros rompemos todas tinieblas? Mediante la oración. Si yo veo que algo está pasando, de repente en casa, de repente hay un problema con mis hijos. Claro, uno puede hablar con los hijos, pero ustedes saben que los hijos tienen mucho más razón que los padres, ¿no? ¿No es cierto? Todos saben, ¿no es cierto? Todos saben los hijos. Uno le dice a ellos, ya saben ya para qué decir, ya saben ya ellos. Entonces en ese momento cuando los argumentos no funcionan, ¿qué hacemos los padres? Oración en el nombre de Jesucristo, porque con eso no van a poder. Amén. Oración en el nombre de Jesucristo. De esa manera empezamos a derrumbar todo argumento, toda altivez que quiere levantarse en contra de Dios, se derrumba con la oración. Amén. Así que remanentes, cuidado, ¿eh? Cuando estemos orando los padres. Concluyo con esto. No sé si se ve aquí en la transmisión. ¿Sí? A ver. Tomemos el mensaje de hoy. En Colosenses, capítulo 2, del 1 al 5. ¿Dónde tiene que estar la fuente de mi poder? En Cristo Jesús. De allí tiene que salir toda mi fuente de poder. El mundo me quiere desanimar, voy a la fuente. Pablo que decía, en Cristo están escondidos todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. ¿No sabes cómo manejar esta situación? Anda a Cristo. ¿No sabes cómo poder hacer con tu negocio, con tu familia, con tu economía? ¿A dónde tienes que ir? A Cristo. Créanme que allí van a encontrar su respuesta. Van al mundo, va a ser momentáneo nada más. Lo eterno es la palabra de Dios. Amén. Lo eterno es la palabra de Dios. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, ponte la armadura de Dios. Dile, ponte la armadura de Cristo. Amén. Hay lucha. Quieran o no, va a haber lucha espiritual. Quieran o no, va a haber batalla espiritual. La pregunta es, ¿estoy armado o estoy desarmado? Esa es la cuestión. ¿Y hoy qué me está dando Dios? La armadura. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos entregas esta armadura espiritual. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra. No permitas que el enemigo y sus artimañas nos quiten el culto. No permitas, Señor, que nos quite la oración. No permitas, Señor, que nos quite nuestro tiempo de leer la Biblia. Por el contrario, Señor, que el Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos tomar un tiempo de oración, tomar un tiempo de armarnos de toda la armadura de Cristo y que podamos tener un tiempo, Señor, en la cual damos nuestra devoción y nos entregamos a ti como un sacrificio vivo. Somos tuyos, Señor. Haz con nosotros lo que es tu voluntad. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.